Juan José Padilla, voz de Grandes Reflexiones, para invitarlos a adquirir nuestra novena producción titulada Historias Reales. Un disco doble, 18 historias, 100 minutos de reflexión para escucharlos en familia, aprender y crecer juntos. Un disco que sin duda tocará tu corazón Ya vamos a y te empezar ahora sí. llegará el alma. Celulares. Cómpralo en iTunes, Google Play, Bandcamp y nuestro website www.grandesreflexiones.com.mx. Cómpralo. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que una vez más se queden con nosotros y ya estamos muy contentos nuevamente de llegar hasta sus hogares o donde quiera que se encuentren ya descansando. Y le damos las gracias por sintonizarnos una vez más. Y en esta noche quiero presentar como siempre a los panelistas que hoy me acompañan en esta noche. Primeramente presento a nuestro hermano Benjamín, bienvenido al programa. Muchas gracias. Primeramente, que Dios bendiga a todos los radioescuchas que nos sintonizan en diferentes partes. Queremos decirles que Dios los bendiga y que el amor de Dios siempre mora en sus corazones. Así también nos acompaña nuestro hermano Aarón, bienvenido. Dios le pague, hermano César, y pues la paz de Cristo a mis hermanos aquí en el panel. La paz de Cristo también a mis hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos por el internet, ¿verdad? Por los medios de radiocomunicación, ¿verdad? Que en los cuales tenemos disponibles, ¿verdad? Y pues es un privilegio nuevamente estar aquí para César a hablar acerca de este tema que es, digamos, como el Señor lo decía, como el apóstol Pablo decía, es la piedra angular, ¿verdad? De la iglesia de Jesucristo. Así es, también nos acompaña nuestro hermano Mike, bienvenido. Para hermano César. Sí, es un placer para mí participar ahora con el panel en esta discusión ahora, en esta tarde, esta noche, porque invitamos, pues, porque es una muestra, este tema es una muestra de cómo es la orden tan hermosa que está en la iglesia del Señor. Así es, también quiero presentar en esta noche a Isaías, como siempre, bienvenido. Dios te pague, César, pues también estamos aquí contentos con mis hermanos, siempre trayendo el mismo propósito, ¿verdad?, de dar a conocer pues las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó hoy a través de un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, como en aquellos tiempos. Él nos ha enseñado lo que es su palabra, ha alumbrado nuestros ojos, ha alumbrado nuestro entendimiento. Y hoy en esta noche, pues al igual que en los tiempos del Señor Jesucristo, pues no fueron las masas, ¿verdad?, las multitudes de gente los que creyeron en Él, pero uno o dos corazones que nos escuche, pues deseamos darnos a entender, porque ese es el propósito, ¿verdad? Podríamos, como lo hemos dicho anteriormente, bombardearlos de información histórica y bíblicamente, pero no es el caso, sino una o dos palabras que se hablen aquí, que sean entendibles. César, Dios te pague. Así es, y realmente este propósito es de que todas las personas entiendan y comprendan, ¿verdad?, todo lo que nosotros hablamos. Y bueno, el día de hoy, como ustedes ya lo conocen, tendremos un tema muy interesante, pero antes de eso quiero, como siempre, también dar la publicidad de nuestro programa, agradeciendo a todas las personas que nos sintonizan, sea localmente aquí en Los Ángeles, en el 900 AM de Radio Cali, o también a través de internet. Estamos platicando con ustedes en vivo a través de nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com, para que también ahí nos sintonicen completamente en vivo, tanto hoy como el día de mañana. Estaremos llevándoles a ustedes también este tema tan interesante. Y también queremos hacerles saber que también transmitimos, aparte de nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com, también pueden encontrar el enlace directo en www.ldmusa.org. Ahí entran a la página y le dan clic donde dice radio. De esa manera también se estarán conectando con nosotros. Y no olvide que también nos podrán sintonizar y dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, como son en Facebook, buscándonos como Nosotros Conversamos, o en Twitter. También nos pueden buscar en Twitter en @nconversamos. Ahí estamos para que también nos dejen sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, o lo que quieran platicar con nosotros. Son bienvenidos sus comentarios. También el día de mañana podrán llamarnos al teléfono área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354.
8354 para que platiquen con nosotros, nos llamen y nos den su opinión sobre los temas que platicamos. Y en este día vamos hoy a platicar acerca, nuestro tema se llama, y lo digo se llama porque así le ha nombrado la Iglesia Católica. No es algo que en realidad sea un punto doctrinal de la Iglesia de Cristo, no, es una enseñanza católica, es un tema católico, es un dogma católico. Entonces, viéndolo de esa forma, el nombre que ellos le llamaron, o el nombre que le pusieron a ese dogma, es el primado de Pedro. El primado de Pedro es un dogma de los 5 pontificios que existen o que se definieron, en el cual se enseña que el apóstol Pedro tuvo un lugar preferencial con respecto a todos los demás apóstoles. La palabra primado para algunos es un poco desconocida, o como que no saben lo que quiere decir, no entienden lo que significa la palabra, pero esta palabra de primado viene de otra palabra también que significa preeminencia. La preeminencia es un privilegio, es una excepción, una ventaja o una preferencia que se concede a uno respecto a otro, sea por una razón o mérito especial. Eso es la palabra preeminencia. Y decimos nosotros que esta preeminencia, este privilegio, esta excepción, esta ventaja o esta preferencia, la Iglesia Católica, en este caso el Papa, en ese entonces, se la dio al apóstol Pedro y lo hace superior o más grande que los demás apóstoles, siendo que la Escritura nos da testimonio de que todos eran iguales, pero eso ya lo analizaremos a lo largo del programa. Pero en pocas palabras, el tema pues básicamente consiste en eso, en que a los católicos se les ha enseñado que el apóstol Pedro es el primer papa, que el apóstol Pedro era el jefe, por decirlo así, en palabras más sencillas para que nos demos a entender, y él que tenía ese privilegio, esa excepción que recibió de Cristo, según ellos, de ser el mayor, y no mayor me refiero en edad, no me refiero mayor en estatura, sino mayor en cuanto a una posición que lo ubicaba más grande que todos los demás. Grande en el sentido, pues, no literal en sí, sino veamos, en este caso, ellos han definido este dogma, decimos como el primado de Pedro, como el dogma en el cual al apóstol Pedro se le concede esta gracia. Existen 2 clases de primado, como lo vemos en pantalla para las personas que nos están sintonizando vía internet, podrán ver esta información en línea también para que la analicen más detenidamente. El primado se divide en 2 partes, que son el primado de honor y el primado de jurisdicción. El primado de honor consiste en supervisión, dirección e inspección. Por lo tanto, el primado de jurisdicción es de gobierno y consiste en la plena posesión suprema, autoritaria, legislativa, judicial y punitiva. Entonces, hablando de esto, el dogma del primado de Pedro no se encuentra en la Biblia. No, por eso yo decía al principio, vamos a hablar de un tema católico que no tiene base en la Escritura, aunque ellos toman para sí algunos textos queriendo dar a entender que sí sucedió. Pero el dogma dice de la siguiente manera. Básicamente se basa en 3 afirmaciones. Cristo constituyó al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, como cabeza visible de la iglesia, y le confirió inmediata y personalmente a él el gobierno de toda la iglesia. Esto viene siendo tanto el primado de honor como el primado de jurisdicción. Para los católicos eso es. Y aunque decimos que esto no tiene base bíblica, fue definido mucho tiempo después. Y así, antes de que entramos ya más con mis compañeros a platicar, solamente quiero yo mencionar la fecha, porque básicamente la historia de esto, vemos como su origen prácticamente es la soberbia, es la altivez, es el querer tener un lugar más del que se puede tener. Y no tanto porque el apóstol Pedro lo hubiera deseado para sí, sino que ellos de alguna manera lo han dicho de esta forma. Porque si el apóstol Pedro estuviera vivo, o si el apóstol Pedro pudiera volver a la vida, él mismo diría, están locos, a mí el Señor nunca me dio tal primado o tal preferencia sobre los demás.
Yo recibí la misma autoridad que el apóstol Mateo. Yo recibí la misma autoridad que el apóstol Juan. El apóstol Pedro, el apóstol, todos éramos iguales. Pero bueno, como ya no está él físicamente y no puede él aclarar personalmente esa situación, así como lo haría la Virgen diciendo, ay, están locos, yo no soy madre de Dios, y están locos, yo no, yo tuve más hijos y yo nunca fui inmaculada ni nada. Bueno, tenemos la escritura y tenemos precisamente, como decían nuestros hermanos, la palabra de un hombre de Dios que sí nos enseña que a semejanza del apóstol Pedro, también fue levantado por Cristo. Y él nos ha enseñado claramente que no es así. Pero estos hombres, vemos claramente que no buscan eso. Ellos solamente, su intención es otra, ya que aparentemente predican piedad y predican muchas cosas, pero no es cierto. Pero entonces vemos cómo ya, precisamente ya hablando de esto se define, bueno, en un concilio. Pero anteriormente tuvo unos antecedentes ya en el 1439, donde el entonces Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, define lo siguiente. Asimismo definimos que la Santa Sede Apostólica y el Romano Pontífice tienen el primado sobre todo el orbe, y el mismo Romano Pontífice es el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles, verdadero vicario de Cristo y cabeza visible de toda la Iglesia, y Padre y Maestro de todos los cristianos, y que al mismo y en la persona del bienaventurado Pedro le fue entregada por nuestro Señor Jesucristo plena potestad de apacentar, regir y gobernar a la Iglesia universal, como se contiene hasta hoy en las actas de los concilios y sagrados cánones. Si las personas quisieran buscar esta información, la pueden encontrar en un libro que se llama El Magisterio de la Iglesia, un libro que está hecho por una persona que se llamaba Enrique Denzinger, que su trabajo consistió en recopilar precisamente todas las definiciones que a lo largo de los siglos fueron haciendo los papas. Entonces, en esa definición que él recopila del Concilio de Florencia, aparece lo que estoy yo mencionando. Entonces, ahí lo pueden buscar en el parágrafo 694, está esa definición. Pero esta definición no pasó, y yo digo no pasó, aunque fue definida en aquel tiempo por Eugenio IV, no tuvo el apoyo de todas las personas que estuvieron en dicho concilio, de manera que no se hizo una ley o no se aceptó al 100%. Tuvo su cuestionamiento y tuvo quien se opuso a ello, y así como en Estados Unidos no pasa una ley, pues en aquella ocasión no pasó. Fue hasta ya muchos años después, 4 siglos después, que el 18 de julio de 1870, primeramente Pío IX, que se define a sí mismo infalible, lo define precisamente en la sesión número cuarta, ¿verdad?, de este concilio, en el capítulo 1, en el canon número 1, y lo define de la siguiente manera. Si alguno dijere, pero ya lo menciona como una sentencia, ¿verdad?, como algo impositivo, una obligación que tiene que ser así. Si alguno dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo, y aquí vemos las afirmaciones que ellos dicen, no fue constituido por Cristo nuestro, número 1, príncipe de los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, o que recibió directa e inmediatamente del Señor Jesucristo no solamente el primado de honor, sino el de verdadera y propia jurisdicción, sea anatema. Eso es lo que se definió en el concilio de Vaticano I, el 18 de julio de 1870. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente el apóstol Pedro tuvo esa preferencia, tuvo esa distinción dada por Cristo con referencia a los demás apóstoles? Realmente Cristo le dijo, mira Pedro, yo te voy a poner sobre todos los apóstoles, tú lo vas a gobernar, tú le vas a decir lo que tienes que hacer, cuando tú te mueras tienes que nombrar a un sucesor, va a ser Lino, luego va a seguir Anacleto. ¿Será acaso que todo esto lo dice la Escritura? Entonces de eso queremos platicar con ustedes para que se queden con nosotros. El tema pues ya está por demás interesante. Tomen su libreta para que apunten los datos que estamos dando y también los textos bíblicos que vamos a mencionar para de alguna manera desmentir esta doctrina que de la Iglesia Católica que hemos hecho cada uno de nosotros. Sí, es importante destacar, hermano, en estos comentarios que
Ciertamente la Iglesia Católica no fundamenta sus dogmas, ¿verdad?, en la escritura bíblica. Para ellos es más importante los comentarios, las palabras o los razonamientos que sus supuestos maestros de la fe, sus supuestos ancianos, dicen ellos, de la fe, ¿verdad? O sus concilios dispongan. Para ellos, cuando ellos han ido acomodando las reglas de fe, ¿verdad? De la Iglesia Católica, pues a lo largo de la existencia de la tal, ¿verdad? Dependiendo de cómo a ellos les convenga manejar a sus feligreses. Y en la cuestión del primado de Pedro, pues es un poquito, digamos, difíciles de mostrarle a ellos, ¿verdad? Que no es ciertamente como ellos plantean, que Pedro tiene la preferencia, que Pedro fue puesto por sobre los demás apóstoles, ¿verdad? Es difícil demostrarles cuando nosotros les mencionamos que en ninguno de los 4 evangelios, inclusive en todas las cartas del apóstol Pablo, menciona que alguien haya sido mayor que otro. De hecho, el Señor Jesucristo dice que nadie es mayor que nadie, que el que quiera ser mayor que el otro, primero tiene que servir, ¿verdad? Entonces, esto del primado de Pedro, pues es un razonamiento meramente de los padres de la Iglesia Católica, como así le llaman ellos. O sea, son cuestiones que ellos han dictaminado en sus concilios, y por eso digo que es un poquito difícil tratar de hablar con ellos, porque a nosotros, bueno, yo personalmente en algunas ocasiones tuve esa oportunidad de platicar con ellos, y ellos definitivamente pues no aceptan los temas, los textos bíblicos. Y cuando no se aceptan los textos bíblicos, pues es difícil razonar. Cuando solamente se ponen sus propios razonamientos o sus propios designios, que quién sabe de dónde los sacaron, pues no se puede razonar con la ayuda de Dios sobre estas cosas, porque no aceptan ninguna base bíblica. Hay un libro que hemos mencionado anteriormente, escrito por Flaviano Amatuli, y yo quiero nada más para basar lo que voy a decir, porque no nada más hablamos a Claro. ver qué pienso de lo que ellos dicen. No, está escrito aquí en su libro, tiene un diagrama en la página 38, vuelvo a repetir, el libro se llama Diálogo con los protestantes de Flaviano Amatuli, y en este programa, en este diagrama que tienen de la página 38, tiene primeramente a Cristo y después a Pedro. Y abajo de los dos dice piedra, refiriéndose a Pedro. Después a él mismo se refiere diciendo que tiene toda la autoridad y que es el pastor supremo, como bien lo mencionaba César. En resumen, dice Flaviano Amatuli, Cristo es piedra, pastor supremo del rebaño, y cuenta con todo el poder que le da el Padre. Hasta ahí estamos bien, pero después se sale un poquito de lo que es el contexto de lo que queremos decir. Al subir al cielo, dice Flaviano Amatuli hablando del Señor, quiere que otro tome su lugar para dirigir la iglesia. Este Simón, a quien hace piedra, y pone entre paréntesis igual a Pedro, cierra el paréntesis, y entre comillas dice pastor supremo del rebaño y guía que actúa con toda autoridad. Entonces estamos viendo lo que ellos piensan, ¿verdad? Ya lo leyó César en el magisterio que la Iglesia Católica tiene, y lo estoy leyendo aquí de uno de los defensores de estas doctrinas de la Iglesia Católica, lo que él también dice y enseña de cómo Cristo al ascender a los cielos quiso que otro tomara su lugar, y para la Iglesia Católica pues ponen a Pedro. Bueno, bíblicamente, como lo hemos dicho, no lo pueden comprobar, dan algunos versos, algunos textos, algunas definiciones del nombre de Pedro, que significa roca, que significa piedra, que significa supuestamente el fundamento y por lo consiguiente cimiento. Bueno, esto es lo que dicen ellos, pero vamos, yo solamente quiero a basarme también ahora con las Sagradas Escrituras, hablando en profecía lo que decía el profeta Isaías en el libro 20, en su libro, en el capítulo 28, en el versículo 16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra,
piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esto lo habla en profecía el profeta Isaías, hablando de que Dios había puesto una piedra por fundamento en Sión, o sea, en su iglesia, ¿verdad? Piedra probada, angular y preciosa y de cimiento estable. Esto habla Dios de lo que iba a ser en el futuro y lo escribe el profeta Isaías. Y yo quiero nada más concluir esto con lo que el mismo apóstol Pedro escribió también acerca de esta piedra. Y él nos da la contestación exacta de quién es verdaderamente esta piedra de la que se refieren. Porque para la Iglesia Católica, Pedro es el fundamento de la Iglesia Católica, no de la Iglesia que Cristo fundó. La Iglesia que Cristo fundó tiene su cimiento. Bueno, aquí nos los va a decir el apóstol Pedro, hablando de aquella piedra que en profecía nos hablaba Isaías. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 4, acercándoos a él. Y notemos, ¿verdad?, que no habla de sí mismo, ya habla de alguien más. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desde aquí empezamos a entender que Pedro no hablaba de sí mismo, ¿verdad? Pedro hablaba de alguien más, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego vuelve a repetir en el versículo 6 lo que leíamos en Isaías, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, otra vez vuelve a hacer aquí el aclaramiento de que no habla de sí mismo, de Pedro, dice el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, mas para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y hago la pregunta aquí, ¿cuál es esa piedra que desecharon los edificadores? ¿A quién es al que rechazaban cuando hablaba? ¿A quién es al que rechazaba cuando les decían, verdad, yo soy el pan que descendió del cielo? Era a Cristo, no era a Pedro. ¿A quién fue el que mataron? Fue a Cristo, el que murió por nosotros. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando aquí que cuando habla de la piedra del ángulo, pues habla de la piedra de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Pero aquí en la ilustración que nos da Flaviano Amatuli, pues vuelve en lo que la Iglesia Católica ha enseñado en sus concilios, no bíblico, en sus concilios, pues la piedra, ¿verdad?, es el Señor Jesucristo y no es Pedro. Sí, precisamente, hermano Isaías, el apóstol Pablo también, hablando de esta autoridad con lo cual el apóstol, ¿verdad? Un apóstol, cualquier apóstol, porque todos los apóstoles tienen la misma autoridad. Pues él habló de cómo él puso el fundamento, apóstol Pablo, no Pedro, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Después de que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? El apóstol Pablo, aunque él no andaba con Cristo, sabemos que él también por el llamamiento de Dios, cuando él caminaba hacia Damasco, fue llamado por Cristo también al apostolado. Y decía él, hablando a los corintios, en 1 de Corintios 3:10, explicando, ¿verdad?, su lugar, decía, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
así diciendo claramente que el fundamento de la Iglesia de Cristo no fue Pedro, ni fue precisamente cualquier de los apóstoles, sino que el apóstol tenía esta función, ¿verdad?, de poner el fundamento, pero el fundamento en sí fue Cristo, fue Jesucristo, porque dice él muy claramente que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así es, bueno, entonces ya escuchamos a nosotros que entonces este dogma básicamente se trata de eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los argumentos que ellos toman para afirmar esto? Vemos que la definición se encuentra literalmente 18 siglos después de que viviera el mismo apóstol Pedro. Pero ellos toman de alguna manera algunos textos de la Biblia para decir, no, mire, aquí sí dice. Entre los que más sobresalen, nosotros podemos encontrar que se encuentra, o el más común entre ellos, vamos a irlos mencionando a lo largo del programa, pero sí quisiera empezar con uno que ellos toman, hablando de la primera de, pues ellos, bueno, más bien dicho, ellos toman, empecemos con el de Mateo, dicen Mateo 10, el capítulo 10, versículo número 2. Ellos dicen de esta forma, aquí el Señor claramente menciona que el apóstol Pedro es el primero, y dicen, solamente lea el primer versículo y se dará cuenta de ello. Entonces los invitamos a que tomen su Biblia y lean esta parte, y ahí vamos a darnos cuenta si realmente existe esta enseñanza o no. El libro de Mateo capítulo 10, el versículo 1 y 2 dice así, he aquí los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago e hijo de Zebedeo, y Judas su hermano, Felipe y Bartolomé. Y continúa mencionando los nombres de los apóstoles. Pero aquí ellos claramente dicen, no, mire, ya ve cómo dicen primero Simón llamado Pedro. Ahí está claramente, dicen ellos. Ahí está claramente dando a entender que el apóstol Pedro es el primero. Pero si nosotros leemos el nombre o leemos claramente bien lo que dice este pasaje de la Escritura, la respuesta está al inicio. He aquí los nombres de los 12 apóstoles. Aquí lo que estamos mencionando, lo que estamos viendo claramente, no es un momento en que el Señor diga a los discípulos que Él es el mayor. Sencillamente, como lo estamos leyendo, dice, los nombres. Es una lista de los nombres en los cuales se menciona a los discípulos. No está dando un orden de preferencia. No está dando un orden en el cual pues este es más grande, este es más chico, este es... Y luego ellos se tratan de justificar porque dicen, mire, la prueba está en que a Judas lo ponen al último. Pero si así fuera, hay muchos textos donde primeramente nombran a otro apóstol y después nombran a Pedro. Entonces, si así fuera por el orden en que son nombrados, ese texto quedaría fuera del lugar. Entonces, aquí claramente lo está diciendo los nombres. Mateo, él quiso de alguna manera ponerlo así. Y veamos cómo el mismo Mateo, él se cuenta ni siquiera en los primeros lugares, se cuenta en los lugares del medio. Y veamos, él pudo haberse nombrado él a sí mismo como el primero, pero él solamente está nombrándose a los, incluso a él mismo, él se nombra entre la lista porque él fue uno de los apóstoles, pero no, la lista no significa nada de un orden preferencial, solamente significa claramente, como lo está diciendo él mismo, una lista en las cuales los está mencionando a los apóstoles. Pero tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. Tenemos que ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa, pero quédese con nosotros. El tema está muy interesante y regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901.
785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma. Nosotros conversamos, estamos hablando de un tema muy interesante que es el primado de Pedro. Entonces, antes de continuar, como siempre, quiero agradecer a todas las personas que amablemente nos escuchan y nos dan su tiempo para sintonizar nuestro programa, que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor para todas las personas que amablemente nos escuchan. Entonces, yo quiero agradecer a las personas que nos sintonizan y quiero mandar un saludo a Misraim García, que nos está sintonizando, a Aurora Hernández de la Vega, a Néstor Francisco, queremos mandar también un saludo a nuestra compañera Carmen Aguilera, que no puede estar con nosotros, que mandamos también saludos a Cimeí Yaret Rincón, que nos está sintonizando también desde la Ciudad de México, y agradecemos también a las personas que también a lo largo de nuestras fronteras, también como en México, ya lo mencioné, nos están sintonizando. Un saludo también muy especial para Cineí Castaña, que nos está sintonizando. Y como siempre, también agradecemos a Noemí Gutiérrez, que nos sintoniza desde Guadalajara, Jalisco. Entonces vamos a continuar hablando de nuestro tema que estamos hoy platicando, que es el primado de Pedro. Recuerden que el día de mañana las líneas están abiertas para ustedes, área 714-602-8354. Yo mencionaba hace un momento, antes de irnos al corte, el texto de Mateo 10. Pero ellos, de alguna manera, tratando de justificar, no solamente toman textos para darlos o malinterpretarlos de esa forma, sino que vemos, hay quien incluso se puso hasta contar las veces que aparece publicado o escrito el nombre del apóstol Pedro. Y mencionan este argumento. Solo en los evangelios se menciona a San Pedro 114 veces y 57 en los hechos. Mientras que por citar a Juan, solo se le menciona 38 veces en los evangelios y 8 veces en los hechos. Entonces, dan a entender que porque al apóstol Pedro se le menciona, porque yo digo, se tuvieron que tomar el tiempo de contar las veces, porque para decir son 114 veces, yo no puedo saber si son ciertos porque no los he contado. Pero según el argumento que aquí ellos presentan, dicen, el apóstol Pedro fue el mayor de todos porque se le menciona en los evangelios 114 veces y en los hechos de los apóstoles 57. Y lo hacen una comparación, bueno, y por decir a Juan, solamente 38, ni siquiera la mitad, 38 veces se le menciona en los evangelios y 8 veces solamente se le menciona en los hechos. Y ya dicen ellos, es que el apóstol era el mayor porque se le menciona muchas veces. Pero pensemos, a Felipe, a Bartolomé, a todos esos que a lo mejor no se les menciona más que la primera vez que se les llamó o en esta lista, o a Matías que no se le menciona un par de veces, ¿que acaso ellos por esto no fueron siervos de Dios? O imagínense que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en la narrativa que el Espíritu de Dios inspira en estos 4 discípulos del Señor, no mencionan a Pablo. Ellos no mencionan a Pablo. Entonces nosotros, ¿qué diríamos? ¿Que Pablo no es apóstol? ¿Porque no lo mencionan? O sea, es algo que realmente no podemos así nosotros tomar como con seriedad, decir que porque se le menciona una cierta cantidad de veces tiene más autoridad uno que el otro. Realmente no es un argumento válido. Bueno, o sea, no es válido, pero ellos lo dicen, y cualquiera yo creo que se pudiera ir, pues de veras, mira, se le menciona muchas veces. Claro, cualquiera que no conoce. Exactamente. Dice, hablando en las escrituras, que el simple
todo lo cree, ¿verdad? Bueno, Sí. hablando de quién era más que quién, pues estamos aquí a través de las Escrituras dando a entender que el Señor Jesucristo no puso a nadie sobre nadie. Todos tenían la misma autoridad y cada uno tenía un trabajo. El apóstol Pedro para los de la circuncisión, el apóstol Pablo para los gentiles. Pero aún así, si el apóstol Pedro hubiera tenido más autoridad que todos los demás, quiero aquí leer un texto en el libro de Gálatas, en donde el apóstol Pablo relata, ¿verdad? Bueno, él en sí, porque es su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 11, de cómo él, con la autoridad que también tenía Pedro, que también tenía Juan, que también tenía Mateo, le resiste al apóstol Pedro, que la Iglesia Católica dice que era el que más tenía autoridad sobre los demás apóstoles. Por eso lo llaman el príncipe de los apóstoles. Bueno, aquí nos dice Pablo en el versículo 11, capítulo 2 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y nos empieza aquí a relatar por qué, ¿verdad? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y estamos viendo aquí cómo con la autoridad que también recibe el apóstol Pablo, le resiste al apóstol Pedro, al que la Iglesia Católica dice que tiene más autoridad. Estamos aquí viendo cómo no había más autoridad de uno sobre el otro, porque entonces no le pudo haber dicho el apóstol Pablo esto a Pedro, puesto que la autoridad de Pedro era más que la de Pablo, según la Iglesia Católica. No, y si ya nos profundizáramos un poquito más en esto, pues también diríamos, bueno, como Pedro no en ningún momento le contesta, ni le hace, digo, si tuviera la jerarquía que la Iglesia Católica le otorga a Pedro, pues bueno, entonces Pedro con toda autoridad divina, Claro. digámoslo así, Claro. ¿verdad? Le podría decir a Pablo, bueno, ¿tú quién eres? O Claro. tú por qué me reprendes, o tú por qué me dices esto. Pero como no hay ninguna contestación de esto, entonces ahí nos damos cuenta perfectamente que el espíritu que los guiaba a los dos era el mismo, con la misma autoridad. Así Y es, en el ese mismo reconocimiento poder. espiritual exactamente que Pedro tenía, bueno, aceptó la reprimenda que Pablo le estaba haciendo. Y esa no fue la única ocasión, porque No. mire, aquí Juan, otro apóstol, también nos relata un suceso que el apóstol Pedro quiso de alguna manera colocarse en un lugar que no le pertenecía. Y aquí aquí el apóstol Juan nos dice en su último capítulo, Juan 21, versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Hablando de Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, él quería ir como diciéndole al Señor: oye, dile que se vaya. O ¿por qué no sigue, no? Porque nos relata que Juan venía detrás de ellos. Cuando Sí. Pedro voltea y lo mira, le comenta al Señor: Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le reprende, ¿verdad? Diciéndole al apóstol Pedro, ¿verdad? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, él no tenía ninguna autoridad sobre los otros apóstoles, específicamente aquí hablando sobre Juan. No, Porque y el mismo poder que le dio el Señor a Pedro, nos habla ahí en Mateo 28, 18, a todos les da la misma autoridad. No, A todos les da la y si misma quisiéramos misión. más explicación, perdón que lo interrumpa, hermano, ahí mismo en esa parte que usted estaba leyendo, ¿verdad? En el libro de Juan, más adelante queda bien clara la situación, porque le explica, dice,
Y en el verso 22, usted estaba leyendo arriba en el 20 y 21, y ya en el 22 dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Usted lo mencionaba, pero sigue diciendo, dice, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero explica, ¿verdad? El Espíritu de Dios en labios del apóstol Juan explica claramente a qué se refería el Señor cuando le dice estas palabras a Pedro. Dice, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que, y aquí está la contestación, perdón, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Entonces, claramente estamos Fue viendo para que... ponerlo como en un lugar, ¿verdad? Exacto. Que de repente como que perdió. Exacto. Entonces, como decimos actualmente, valga el ejemplo, como que perdía el piso, Pedro, como hombre que estaba todavía, porque recordemos que todavía no se posaba el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, como hombre carnal, pues sí, ¿verdad? Recordemos otros acontecimientos que tenía Pedro, cuando sí. Pedro, por ejemplo, el Señor está a punto de ser arrestado, Pedro saca la espada y le corta, y cómo lo reprende el Señor. Entonces, ahí en todos estos textos nos está explicando el Espíritu de Dios que todos estaban parejos, que Pedro no tenía por qué perder el piso, sino que aquí lo hace entrar en razón el Señor y le explica, lo que yo disponga, ¿verdad? Tú tienes que, o sea, ahí te sujetas igual que todos. O sea, ahí no hay autoridad para nadie más, nadie es mayor, ni nadie es menor. Todos son iguales. Y hace una referencia el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando habla, le preguntan, ¿verdad? Acerca de quién era mayor. Le preguntan al Señor que quién era mayor y el Señor pues les explica sencillamente, ¿verdad? De que no hay nadie que sea mayor. El que quiera ser mayor dice que primero tiene que ser como un niño y ya después de eso, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces no hay manera entonces de demostrar bíblicamente que Pedro tuviera la supremacía como lo hace ver la Iglesia Católica. No, y también recalcando esto también, hermano Aarón, es el acontecimiento que pasó en Samaria, ¿verdad? Que se narra en Hechos el capítulo 8, donde fue un diácono llamado Felipe, ¿verdad? Por medio de la palabra de Cristo, ¿verdad? En ese diácono que anunciaba el Evangelio, fueron convertidos muchos, había muchos bautismos, y dice cuando, en verso 14, ¿verdad? Hechos 8:14, dice, cuando los apóstoles, hablando, como usted está diciendo, en plural, ¿verdad? Este grupo que tenía una igualdad de autoridad, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, dando a entender claramente, ¿verdad?, que si enviaron a Pedro, fue por medio de como un orden, ¿verdad? Hubiera sido al revés, ¿eh? Pedro los hubiera sido al revés, si es Pedro como la hubiera Iglesia mandado a Juan Católica. con cualquier otro, pero quiere decir que los demás apóstoles lo mandaron precisamente a él y a Juan. Y no porque tenían más autoridad, no, sino claro que estamos viendo aquí que entre ellos había una unidad, ¿verdad? Era el Había mismo una espíritu, unidad. hermano, el que los dirigía. Y bueno, si queremos también aquí hay otra afirmación en el mismo capítulo de Mateo, en el 18, ¿verdad? En el verso 19, el Señor se los dice de sus palabras. Fielmente les vuelve a repetir porque le dice en el verso 19, otra vez os digo, dice, y se refiere, hay que poner atención en esta palabra, dice, de cierto, verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, y ahí le está diciendo, no le está diciendo de cierto te digo, Pedro, sino se está refiriendo a todos en conjunto. En el verso 18 dice, de cierto os digo, o sea, se está dirigiendo a todos, a los 12, Sí. no se está dirigiendo nuevamente a Pedro como lo hacen recalcar los católicos en el texto anterior que ya habíamos dado, donde pues lo toman como que lo dejó como la piedra angular y que sobre él iba a establecer su iglesia. No, aquí la autoridad estamos viendo que el Señor Jesucristo, Mateo 18, verso 18 dice, de cierto os digo, se está refiriendo a todos. Hay una parte, no dice, de cierto te digo. Sí, adelante. Hay una parte que pues es muy poderosa para el argumento que
que ponen en la Iglesia Católica, atrás de lo que estábamos leyendo en Juan 21, en donde el Señor Jesucristo, ahí a manera singular, sí le dice al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas. Pero ahí era una enseñanza que el Señor Jesucristo le quería dejar a él, porque dice que le pregunta 1, 2 y 3 ocasiones. En la tercera ocasión, el apóstol Pedro dice que ya entristecido y con lágrimas en los ojos dice, Señor, tú sabes que te amo. Sí, ¿Verdad? exactamente. Ahí como dándole a entender o afirmando el amor del apóstol Pedro hacia el Señor Jesucristo, porque le pregunta 3 veces, cosa que no hizo con los demás apóstoles. Y la Iglesia Católica toma como base, ¿verdad? Como base argumento o argumentar lo que enseñan, que aquí el Señor Jesucristo solamente le está diciendo al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas. Pero de un versículo que ellos dan les podemos dar más de 1, 10, 15 quizás, en donde el Señor Jesucristo se refiere a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles, en plural, que Él los envía, ¿verdad? Y otra cosa, hermano, mire, ellos mencionan, a lo mejor ya nos vamos a salir o desviar un poquito del tema, pero sí es necesario que mencionemos esto. Hay que ver, ellos mencionan a la Iglesia Católica como al primer papa, después de Pedro mencionan a Lino. Aunque no era papa. Aunque no era papa, exactamente, y aunque ahora en el nuevo listado ya moderno que hacen, ya excluyeron a Lino, porque se comprobó que nunca existió. Pero ¿cómo es posible entonces que el Señor levantara a Lino estando todavía los apóstoles? Es Porque que no fue el Señor. Bueno, exactamente, es lo que tiene que reflexionar el católico y la Iglesia Católica. Estando todavía los apóstoles, ¿cuánto tiempo estuvieron ellos y en cuándo la Iglesia Católica menciona que empieza supuestamente a gobernar Lino, el sucesor de Pedro? Entonces ahí tenemos que analizar. La historia nos habla de que la Iglesia Católica después de Lino nos está hablando de después de los primeros 100 años. Sí, estamos, o sea, lo que ellos quieren decir es que fue Pedro el que puso a Lino. Y no hay, la Biblia, nadie da testimonio de Lino, hermano. Sí, un solo versículo, sí habla, pero no habla del acontecimiento en que Pedro se haya dirigido o se haya dirigido a la iglesia, que les haya dicho, miren, después de mí. Y a este Lino que habla es un miembro de la iglesia. Es un miembro de la iglesia, del que menciona la escritura. Ya vamos a buscar el texto para mencionar. No, y estamos hablando no solamente de Lino, sino de los primeros 15 que la Iglesia Católica da en su lista, ininterrumpida, supuestamente ellos, de obispos, de papas, desde Cristo, porque hacen la conexión desde Pedro hasta el presente. En esa lista, sus primeros 15, ustedes miren, y todos estos vienen con un signo de interrogación de que no saben exactamente su historia, ni de dónde son, ni quiénes fueron, ni nada de ello. Empiezan ya hasta el siglo VI, VII a dar un poquito más de referencia de los primeros, ya con el nombre de papas, porque no eran ni papas, eran tan solo los obispos, porque ellos mencionan que el obispo fue el que quedó en el lugar del apóstol. No puede un apóstol, ¿verdad?, haber dejado en lugar de cabeza a un obispo sobre la iglesia, porque Cristo fue el que puso primeramente en la iglesia apóstoles. Entonces, desde el momento en que la Iglesia Católica nos quiere decir que el apóstol Pedro puso por cabeza de la iglesia a un obispo, ya está quebrantando y yendo en contra de lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice bien claro, y primeramente en la iglesia puso apóstoles. No, vamos a dar el texto, hermanos, ahí en el libro de los Efesios, hermano, en el capítulo 4, en el verso 11, habla el apóstol Pablo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea que eran apóstoles los 12, Pedro era apóstol, entonces no habla acerca de por qué se tendría que cambiar la palabra por papa. Entonces, eso es una incongruencia que no podemos decir que un licenciado, ¿verdad?, va a continuar su carrera otro que sea contador. No sé si me explico. O sea, si eran, digámoslo así, discúlpeme el auditorio por poner este ejemplo tan burdo, ¿verdad? Pero bueno, si eran puros abogados, ¿no? ¿Qué tiene que hacer
para seguir conduciendo un despacho un contador después. ¿O un carnicero? O un carnicero. Bueno, aquí más específicamente a ese texto que nos daba, en 1 Corintios 12:28 ya nos nombra, ¿verdad? Sí. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente. Así es. ¿Verdad? Apóstoles. Entonces, desde el momento en el que la Iglesia Católica quiere decir que Pedro puso a un obispo, ¿verdad?, por cabeza de la iglesia, o sea, por el que seguía dirigiendo a la iglesia, él mismo está yendo ya en contra de lo que el Señor Jesucristo hizo. No Claro. por apóstol, por papa. No, claro, porque el apóstol Pablo Peor todavía. hace mención cuál es el rango de un obispo, cuál es el rango de un diácono y lo que es un apóstol. Entonces no hay congruencia. Ahora, hay un detalle muy importante que no se nos debe de ir, que todavía cuando la Iglesia Católica en su historia ponen supuestamente que Pedro puso a Lino, no se nos debe escapar que todavía estaba vivo el apóstol Juan. Sí. Entonces, si nos metemos por esa línea, hay mucha tela de dónde cortar, porque ¿cómo pone Pedro a Lino estando Juan en vida? Exactamente. Porque fue el último que murió de los apóstoles. Así es. Entonces estamos hablando de que de ahí para adelante se las creo todavía de que Juan hubiera puesto a Lino, pero no Pedro, porque Juan fue el último que murió. En todo caso, si Pedro puso a Lino, automáticamente le estaba diciendo a Juan, ¿sabes qué? Tú ya no tienes nada que ver, aquí, porque yo estoy poniendo a Lino, que es el que se queda por cabeza de la iglesia. Sí. Y no es así. No, Lamentablemente no no es es así. así. No es Entonces, ya desde el fundamento, estamos hablando que ya nos hablaba Isaías desde el principio, que Dios iba a poner a una roca preciosa, a una piedra angular. Y Pedro nos dice quién es esa piedra, Cristo. La Iglesia Católica dice que la piedra es Pedro, porque por eso Cristo le cambió el nombre, ¿verdad? De Simón a Cefas, o que es lo mismo, Pedro para ellos. Pero estamos hablando que él mismo nos da testimonio, acercándonos a él como piedra viva. Bueno, y el mismo apóstol Pedro, antes de que el tiempo se nos vaya, yo quisiera aclarar también esto. Si tomamos literalmente las palabras que recibió de Cristo cuando le menciona 3 veces, apacienta mis ovejas o mis corderos, como dicen las diferentes versiones, nosotros nos podemos preguntar quiénes son los corderos o las ovejas a las que se refiere el Señor. Y sin mucho preguntar o investigar, nos daríamos cuenta que se refiere a la iglesia. Si solamente por el hecho, ojalá me dé a entender, solamente por el hecho de decirle estas palabras lo estaba haciendo superior a los demás, quiere decir que el mismo apóstol Pedro hizo lo mismo con los ancianos de la iglesia. Claro. Porque el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta, el capítulo número 5, el versículo 1 y 2, precisamente las palabras que él recibió de Cristo, él se las da a los presbíteros o a los ancianos, como dicen las diferentes versiones. Pero dice, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, como partícipe de la futura gloria que va a ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego quiero repetir esto. El apóstol Pedro da esta encomienda a los ancianos, a los ministros, a los que estaban con él, y les dice, apacentad la grey de Dios. Al tomar estas palabras que él también recibió de Cristo, porque estamos mencionando que cuando le dijo las ovejas o los corderos, se está refiriendo a la iglesia. Apacentar la grey de Dios es lo mismo, apacentar la iglesia, cuidar la iglesia, como dice aquí, velando. Pero volvemos a lo mismo. ¿Estaría acaso aquí el apóstol Pedro dando primado a los presbíteros, a los ancianos? ¿Lo estaría haciendo igual que él en el nivel que él tenía? Sí, según la Iglesia Católica. Mira, te leo. Amatuli dice en la página 39 del mismo libro que ya leímos: con el tiempo a estos, a los que tú te refieres, a los obispos y a los presbíteros, se les dio el nombre de obispos y contaron con los mismos poderes de los apóstoles para anunciar la palabra de Dios con autoridad, gozando de la asistencia del Espíritu Santo, realizar el culto, especialmente la cena del Señor, y apacentar al pueblo de Dios.
Entonces, pero no dice ahí quién les da esta autoridad. no, sí, aquí dice, notamos cómo al principio se usaban indistintamente las palabras presbítero o obispo. Notamos al mismo tiempo cómo los apóstoles se reservaban la autoridad suprema que transmitían solamente a algunos colaboradores de mayor confianza, y mencionan a Timoteo y mencionan a Tito. Supuestamente que el apóstol Sí, Pablo sí. les transmitió la autoridad que él recibió del Señor a Timoteo y a Tito. No. Pero no, eso no. No hay base. No hay base puro. para eso. Es un razonamiento puro de la cabeza. Entonces, de Fabiano estamos hablando Matulio. de que supuestamente la Iglesia Católica, sí, los obispos y los presbíteros y los ancianos sí tuvieron los mismos poderes, pero en realidad lo de la cena del Señor solamente le corresponde a los apóstoles de Jesucristo. Son los únicos que tienen No, autoridad. no estamos diciendo que fuera de Pablo no leemos a alguien más que haya conmemorado la cena del Señor, porque él mismo es el que le enseña, porque yo os enseñé lo que también el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hizo la noche que él fue entregado. Habla de él como apóstol. Sí, con la autoridad apostólica. Timoteo nunca menciona de que él realizó una cena del Señor. No, y cuando ni le da Tito. instrucciones en su carta, nunca le menciona que, digamos, en la autoridad él ejecutara las actividades propias de un apóstol. Entonces, yo solamente me quiero quedar con eso. Claro. Porque el día de mañana seguimos, pero un obispo y un presbítero no tiene el mismo poder, hermano Mike, que un apóstol de Jesucristo. No, Bueno, pues ya nos despedimos de ustedes. Solamente yo quiero recordar a las personas, antes de despedirnos, quiero solamente mencionar un texto y darles la invitación para que nos acompañen la próxima semana y las próximas 2 semanas. Pero el texto dice lo siguiente, 2 de Corintios 11:5. Y pienso, dice el apóstol Pablo, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, mañana continuaremos hablando de esto y los quiero invitar a todos, a toda la gente que nos sintoniza, gentiles, o sea, los que no comparten nuestra fe como a la iglesia, a que se unan a la cobertura especial que tendrá el Centro de Comunicaciones Berea para todos ustedes a partir del día 1 de agosto, las 24 horas, durante 15 días hasta el día 15 de agosto, durante les llevaremos a ustedes también todo lo que pase en Guadalajara, Jalisco, con motivo de la Santa Convocación 2013. Ya, si Dios nos permite, la próxima semana estaremos transmitiendo en vivo desde Guadalajara para todos ustedes que nos están escuchando y siempre nos sintonizan. Entonces, Dios mediante, los invitamos a que se conecten con nosotros en esta página o en la página también donde será la cobertura en www.ldmusa.org, donde las 24 horas estarán conectados para que también se den cuenta de lo que está pasando en la hermosa provincia, vean los estudios bíblicos, vean las presentaciones apostólicas y vean todo lo que pasa en Guadalajara con motivo, decimos, de la Santa Convocación 2013. Entonces nos despedimos de ustedes por el momento. El día de mañana continuaremos con este tema y no olviden sintonizarnos en la cobertura especial que será con motivo de esta Santa Convocación a la cual hemos sido invitados por el apóstol del Señor. Entonces nos despedimos, lo esperamos desde aquellos lugares transmitiendo en vivo para ustedes y solamente nos queremos despedir de ustedes esperándoles. Recuerden, el teléfono en cabina para el día de mañana es área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354 para que nos llamen y nos den sus preguntas o sus opiniones sobre ese tema que estamos hablando del primado de Pedro. Y ya las próximas semanas, bueno, pues no tendremos llamadas, pero sí estarán atentos ustedes a la cobertura que tendremos para ustedes, decimos nuevamente, de esta cobertura especial 2013 por motivo de la Santa Cena que se celebrará allá en hermosa provincia y de todos están invitados a participar viendo las transmisiones y ya los que nos permite estar Dios en aquellos lugares haremos con gusto estos programas desde allá. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Esperamos el de mañana. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.